Today, we are privileged to have Dr. Eddie Alcantara, Executive Director of the National Institute for the Protection of Consumer Rights of the Dominican Republic, to present this landmark declaration. And I am very pleased to see policymakers and colleagues from all around the world participating in the webinar today. Teresa, for your inspired and powerful words that allow us to open our webinar with clear guidance. Please allow me now to introduce myself. My name is Valentina Rivas, and I am a Program Management Officer at the Competition and Consumer Policies Branch of the UN Trade and Development. I will be the moderator of the first session of today's webinar, and please note that this webinar is being recorded. Let me now share with you the video from Dr. Eddie Alcantara, Executive Director of the National Institute for the Protection of Consumer Rights, Proconsumidor, from the Dominican Republic. Cecilia, if you can help me with the video, please. Saludos, Eddie Alcantara desde la República Dominicana, ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor y presidente del Foro Iberoamericano de Agencias Gubernamentales de Expertos en materia de protección de los derechos de consumo. Quiero en primer lugar saludar a Teresa Moreira y a todo el equipo de la UNTAC por habernos facilitado la oportunidad de participar en este webinar sobre resolución de litigios de consumo transfronterizo. En primer lugar, quiero resaltar el hecho de que cuando nosotros llegamos a la institución en la República Dominicana, lo primero que hicimos fue revisar la norma nuestra y las demás leyes sectoriales, procurando encontrar las debilidades y la fortaleza de la misma, además de hacer un ejercicio de derecho comparado con todas las normas de la región, procurando a ver de qué manera podríamos nosotros, actuando en conjunto, fortalecer la protección de los derechos del consumo de todos nuestros conciudadanos. La primera debilidad que encontramos fue precisamente la que nosotros vamos a abordar en este momento, en el sentido de que cuando estábamos en plena pandemia, nosotros pudimos ser testigos del crecimiento vertiginoso del comercio electrónico. ¿Y por qué no? ¿Cómo venía creciendo ese tipo de comercio, estando el consumidor en un país diferente al del proveedor? Y como la nueva norma de cada país nuestro plantea los procedimientos y los resultados en la solución de estos conflictos, pudimos nosotros darnos cuenta de que no había una alternativa para la resolución de conflictos cuando el proveedor se encuentra en un país diferente al del consumidor. Y desde ese momento comenzamos a hacer un abordaje primero regional con los países de Centroamérica y posteriormente con los países iberoamericanos. Ahí pudimos darnos cuenta de que la mayoría de las agencias estaban ajenas a la velocidad real en que venía creciendo el comercio transfronterizo. Y sin embargo, pudimos nosotros hacer una alianza primero a través del Consejo Centroamericano con los países de Centroamérica y posteriormente con los países de Iberoamérica a través del Foro Iberoamericano. Y la idea era abordar los temas que pudieran dar lugar a la transformación, a la resolución de conflictos transfronterizos. En Centroamérica, por ejemplo, firmamos un acuerdo de colaboración voluntaria con la finalidad de nosotros colaborar con el consumidor si el proveedor se encuentra en uno de nuestro territorio. Pero además, propusimos también que este acuerdo voluntario nosotros pudiéramos extenderlo a los países iberoamericanos. Pero, de mutuo acuerdo, tan pronto asumimos la presidencia del foro, pues nos propusimos presentar una solicitud de declaratoria en la mesa de la UNTAD, en las Naciones Unidas, del cual recibimos todo el respaldo de las autoridades de este organismo internacional. Y nos correspondió en esta octava sección de trabajo hacer la presentación, presentando los planteamientos además de todo lo que nosotros entendíamos que era lo necesario para que entonces las Naciones Unidas, en la reunión de Consejo de Ministros que se va a celebrar el año que viene, pues pudiera abordar este tema
Y entonces, con todos los aportes que vamos a hacer los países nuestros, tanto los iberoamericanos como todos los miembros de las Naciones Unidas, pudiéramos encontrar alternativas de solución a este tipo de conflictos. Hemos recibido el respaldo de muchos países de todo el continente. Primero, además de que se interesaron en el tema, presentándonos planteamientos y alternativas para poder resolver estos conflictos. Porque como dijimos en la solicitud de declaratoria, si el comercio electrónico sigue creciendo a la velocidad que nosotros hemos visto en los últimos 3 años, también el comercio electrónico transfronterizo, donde el proveedor estará fuera del territorio del consumidor, pues entonces nosotros para el año 2040 no tendríamos ninguna alternativa de solución para proteger los derechos y los intereses de los consumidores de todos los países del planeta. Y logramos la aprobación el día 2 de julio del presente año, y además de que recibimos aportes de importantes países para fortalecer esa solicitud declaratoria, a los cuales nosotros le enviamos nuestros saludos y agradecimiento también. Es fundamental que nosotros fortalezcamos esa declaratoria. Es fundamental además de que todos los países orienten a los ministros de Relaciones Exteriores que van a participar en la reunión en las Naciones Unidas del Consejo de Ministros para que ellos aborden este tema. Porque de lo contrario, ya para el año precedentemente señalado, el 80% de todas las transacciones van a ser por la vía electrónica. Y de ese 80% se proyecta que entre un 62 y un 64% tendría el proveedor fuera de territorio. Entonces, si no tenemos alternativas que pudieran comenzar a abordarse de inmediato, muchas oficinas de protección de los derechos del consumidor no tendrían razón de ser. Su existencia sería innecesaria con relación a este tema. Por eso le he hecho un llamado a todos los países interesados en ayudarnos a crear mecanismos que pudiéramos poner en las manos de nuestros ministros para que al final en la discusión pues pudiéramos nosotros encontrar esas alternativas, que pudiera ser una, pero también pudieran ser varias. Pero el objetivo fundamental es que podamos tener la capacidad de nosotros proteger a todos los consumidores del mundo a través de la creación de directrices que nos permitan a nosotros como oficina garantizar la protección efectiva de todos nuestros consumidores en comercio electrónico transfronterizos. Y en segundo lugar, y por último, de nada valdrían los esfuerzos de todos los países que hemos abordado este tema si no contamos con el apoyo de todos los gobiernos miembros de las Naciones Unidas para que de manera particular, a través de los ministros de Relaciones Exteriores, apoyen y le den seguimiento firme a nuestro planteamiento, al interés que tenemos de nosotros hacer que estos temas sean abordados con seriedad y que los consumidores sepan que nosotros, en definitiva, tenemos las alternativas para resolver los conflictos que se generan cuando ellos transan con el coproveedor estando fuera de su territorio. Muchas gracias a ustedes. Esperamos contar con su respaldo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, doctora Alcántara. Thank you very much for your words and for leading the efforts of the adoption of this decision that gives UNCTAD a challenging and rich task in front.